Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenidos a su devocional en casa, les habla Marcela Blandón. Damos gracias a Dios por un nuevo día, donde juntos vamos a estudiar su palabra. Para el día de hoy nos corresponde la lectura en Filipenses capítulo 3. Quisiera que juntos tomáramos la palabra del Señor y la leyéramos, y vamos a pasar este texto por la sigla que tenemos, es casa y es confesión, adoración, súplica y acciones de gracia. Le invito para que juntos leamos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivo para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. No es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora les repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Yo le invito para que oremos juntos y escuchemos una canción. Señor bendito, te damos muchas gracias en este momento por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa del apóstol Pablo para esta iglesia de Filipos, y no solamente para ellos, para nosotros en este tiempo. Oramos, Señor, que hables a nuestros corazones y nos transformes, que nuestras vidas sean transformadas a la verdad de tu evangelio, y tu Espíritu Santo, Señor, sea transformándonos cada día para llevar tu mensaje a los demás. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti por hablar a nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén
escuchemos la siguiente canción y adoremos juntos al Señor. Mi ser te alaba, tu nombre exaltaré, mi amor profundo, no sé cómo expresar, tú vas conmigo, un perfecto camino harás, es mi deseo darte gloria y alabanza a ti. Tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Gracias por continuar con nosotros en su devocional en casa. Bueno, estamos leyendo el capítulo 3 de Filipenses. Esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos es una carta que fue escrita con el propósito de exhortar, de animar, de alentar a la iglesia de Cristo a permanecer en el Señor, a dar gloria a Él, a estar gozosos aún en medio de las pruebas y a mirar siempre al Señor. Pablo escribió esta carta estando preso, siendo un preso por Roma, y él le escribe a la iglesia precisamente con el propósito de que fueran animados aún en medio de la cárcel que él estaba padeciendo por el nombre de Cristo, porque sencillamente él estaba predicando la palabra del Señor a otros. En el capítulo 3, Pablo nos está hablando específicamente a la iglesia con respecto a cómo el cristianismo está siendo afectado, amenazado por dos corrientes. La primera, el legalismo, y estamos hablando de estos judíos que querían otra vez tomar a los cristianos y querían hacerles judaizantes, y querían decirles que era Cristo más las obras. Y por otro lado también estaba este grupo de personas que hablaban con respecto a la mundanalidad, a vivir en lo terrenal y entonces a solamente enfocarse en lo que está pasando en este mundo y ya. Pero Pablo les está animando y les está exhortando, poniéndose a él como ejemplo, diciendo: yo tengo mucho de qué gloriarme, mas no lo hago es en Cristo, lo hago es en mi Salvador. Y de la misma manera el Señor nos llama a nosotros a hacer. Y yo quisiera en este momento de confesión, nuestra primera letra de casa, quisiera que meditáramos con respecto a nuestro testimonio, con respecto a nuestras vidas. Si nosotros entonces nos estamos dejando llevar por el legalismo o por la mundanalidad, o por el contrario, podemos decir como Pablo que nos podemos poner como ejemplo y decir que todo lo hemos perdido por amor de Cristo, por alcanzar el nombre de Cristo. Y no pretendemos haberlo alcanzado ya, sino que proseguimos la meta de nuestro supremo llamamiento. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios recordemos que la meta nuestra es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vivimos como de pronto muchos que son escapistas y que solamente piensan en que, bueno, ¿cuándo será que viene el Señor? Y dejar de hacer cosas que tenemos que hacer, como testificar, como ser luz. El Señor nos llama a nosotros a que nos pongamos como ejemplo también. Entonces en confesión podríamos nosotros analizar nuestras vidas y decirle: Señor, perdónanos porque hemos llevado nuestra vida de pronto al extremo de hacer que otros hermanos
de pronto con nuestro legalismo, con nuestras creencias y con nuestras imposiciones, hacer que nuestros hermanos de pronto se vean presionados, se vean oprimidos, o por el contrario, mi vida está dando un mal testimonio también con respecto a que he abrazado el mundo y con respecto a que en realidad mi vida no está siendo de testimonio, más bien de tropiezo para otros. Vamos a orar al Señor y que sea Él transformando nuestros corazones. Lo más importante es que esta palabra sea la que transforme nuestra alma. Así que vamos a orarle al Señor en confesión. Bendito Dios, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra, darte gracias por esta carta tan hermosa que tú nos has dado. Este capítulo 3 de Filipenses nos enseña y nos habla muchísimo acerca de cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, del legalismo o de la mundanalidad, de estas dos corrientes que pueden amenazar el cristianismo, Señor, que muchas veces hemos abrazado y no nos hemos dado cuenta, Señor. Señor, ayúdanos a guardarnos de los perros, de los falsos maestros, de aquellos, Señor Jesús, que con el legalismo y con sus leyes y con tantas imposiciones quieren a nosotros alejarnos de ti para enseñarnos un cristianismo que es por las obras, Señor, cuando sabemos que nadie será salvo por obras. Y también, Señor, oramos por aquellos, Señor, que cuando nosotros muchas veces hemos abrazado la mundanalidad pensando que ya entonces somos salvos por gracia, hacemos lo que queramos, Señor. Y no entendemos que al lado nuestro hay hermanos, Señor. Y hay personas que nos están mirando, Señor. Permítenos que nosotros podamos ser como un Pablo, Señor. Mostrarnos como testimonio, como Timoteo y Epafrodito, personajes de los que Pablo menciona aquí en este texto tan precioso, en esta carta a Filipenses. Señor, ayúdanos a hacer sal y luz, a ser luminares en el mundo como tu iglesia que somos. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a vivir en el propósito para el cual tú nos has hecho salvos, para vivir en santidad para ti, sin la cual nadie te verá. Nuestros corazones, Señor, te lo piden en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por redarguirnos, Señor. Y sea tu nombre exaltado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con la siguiente canción y continuamos con nuestra sigla CASA: confesión, adoración, súplica y acciones de gracias. Perdón, Señor, te sido infiel, no amé a mi hermano como a mí mismo, perdóname, Señor. Viví descalzo y no le calcé, estaba hambriento y su hambre no sacié, le vi desnudo y no le arropé, perdóname, Señor. Perdón, Señor, te he sido infiel, no amé a mi hermano como a mí mismo, perdóname, Señor. Viví en la cárcel y lo desprecié, estaba enfermo y no le ayudé, le vi en pecado y no le hablé de ti, perdóname, Señor. Perdón, Señor, te he sido infiel, no amé a mi hermano como a mí mismo, perdóname, Señor. Perdón, Señor, te he sido infiel, no amé a mi hermano como a mí mismo, perdóname, Señor. Gracias por continuar con nosotros.
En este tiempo de adoración al Señor, quisiera que pensáramos un momento en personas que tenemos a nuestro alrededor, ya sean pastores, ya sean líderes, hermanos en la fe, que han sido de testimonio para nosotros, que han sido testimonio para usted y para mí. Esas personas que nos llevan a realmente glorificar al Señor Jesucristo por su obra, por su don inefable. Pablo, en este texto del capítulo 3 de Filipenses, él se pone como ejemplo trayendo a memoria lo que Cristo ha hecho en su vida, lo que Cristo hizo en su corazón, cómo le salvó a él de ese legalismo donde él sabía de todo, era un maestro de la ley, era, digámoslo de esta manera, perfecto, era intachable, como lo dice este texto en esta versión. Y ver lo que Cristo hace en el corazón, lo que Cristo hace en personas como usted y como yo. Dice su palabra que Él escogió lo necio y escogió lo débil. Y escogió lo necio del mundo para avergonzar al sabio. Y ese necio éramos usted y yo. Y eso es algo que nosotros debemos entonces siempre recordar. Reconocer que el Señor escogió a lo débil, escogió a lo necio, y dentro de ellos estamos nosotros. Y el Señor en su infinita misericordia nos llama a salvación por su gracia. Y no es nada más que por su gracia. Y Pablo aquí nos lo recuerda, se lo recuerda a la iglesia de Filipos, nos lo recuerda a nosotros ahora. Fuimos salvos por su gracia. Y nosotros entonces dejamos atrás lo que éramos y ahora nos extendemos hacia lo que tenemos por delante. Reconociendo que nuestra meta es Cristo y pensar entonces en personas que han sido testimonio para nosotros y dar gloria al Señor por ello y que el Señor nos permita a nosotros también serlo a los demás. Entonces es un momento de alabar al Señor por personas de testimonio y bendición para nuestras vidas, dar gracias a Él porque esto es producto de Él, dar gracias por su salvación y también por esas personas que pone a nuestro alrededor. ¿Qué le parece si lo hacemos en este momento? Gracias te damos, Señor, por la vida de cada una de las personas que tú has puesto a nuestro alrededor, hermanos en la fe, de testimonio y de bendición que nos llevan a tu palabra, a tu evangelio. Gracias, Señor, por estos hermanos que nos predican tu evangelio a diario con sus vidas, no solamente con sus palabras, Señor, sino que con sus hechos muestran que te tienen a ti en sus vidas, en sus corazones, y con sus hechos nos muestran a nosotros que debemos también hacerlo por los demás. Damos gloria a ti, Señor, porque es lo que tú haces en el ser humano, la salvación que tú produces en el ser humano y la comprensión de tu evangelio, Señor. Permítenos a nosotros, Señor, también comprender tu evangelio para extenderlo, Señor, a otros, para hacer también de bendición a otros, para ponernos de testimonio, Señor, a otros, Señor, y para proseguir, Señor, la meta del supremo llamamiento. Para entender, Señor, oh Dios, que nosotros fuimos llamados con precio de sangre y que, Señor, nosotros estamos aquí es para vivir para ti. Ayúdanos a entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y mientras nosotros te esperamos, Señor, y que tú establezcas tu reino en este lugar, que tú establezcas tu reino en esta tierra, nosotros podamos, Señor, oh Dios, ser de bendición para otros. Podamos, Señor, oh Dios, de verdad llevar tu palabra a otros. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú hiciste en nosotros, porque no es por obras, sino que es por tu gran amor, por tu misericordia sobre pecadores como yo y como mis hermanos que están viendo este devocional. Te amamos, Señor, y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sigamos entonces adorando al Señor. Escuchemos la siguiente canción y nos preparamos entonces para nuestro tiempo de súplica al Señor. Excelencia demostrar.
Damos gracias al Señor por estar aquí con nosotros y continuamos con nuestra serie de súplica en este devocional casa. Yo le invito para que pensemos, meditemos, analicemos el capítulo 3 que estamos leyendo de Filipenses. Miremos el versículo 17 al 21. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Encuentro aquí un hombre que amaba realmente el cuerpo de Cristo. Es un hombre que le importaba la iglesia y es algo que el Señor quiere que nosotros también en este tiempo lo hagamos. Y es que nos importe su cuerpo, nos importe cada una de las personas que están a nuestro alrededor, nuestros prójimos, nuestros hermanos. Pablo sufría por la iglesia y entendía que este cuerpo fue comprado con precio de sangre. Y es lo mismo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Y en este momento de súplica yo le invito para que nosotros le roguemos a Dios que ponga en nuestras vidas un corazón como el de Pablo. Pablo decía que él hablaba a la iglesia de Corinto con la ternura y mansedumbre de Cristo. De la misma manera le hablaba a la iglesia de Filipos y lo dice que con lágrimas en sus ojos. Habían personas que estaban estropeando, que estaban dando mal testimonio de la palabra del Señor, viviendo en mundanalidad. Y Pablo aquí, en vez de criticar a esas personas y hablar contra esas personas, sí habla de ellos, pero le dice a la iglesia, por favor, no sigan ese modelo. Mírenme a mí y miren a todos los que siguen el modelo que yo les he dado. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros también demos testimonio de que Él está en nuestras vidas y que nosotros también seamos modelo para otros. Así que supliquemos al Señor porque nos dé a nosotros corazones que amen su iglesia, que den testimonio a su iglesia, a su pueblo, y que juntos podamos edificarnos, que de esta manera se puede combatir la mundanalidad de la iglesia cuando vivimos en la unidad del Espíritu, cuando entendemos que lo que vino a hacer Cristo en su cuerpo, en su iglesia. Oremos al Señor. Bendito Señor. De verdad, qué desafiante, Señor, esta palabra, qué desafiante lo que tú nos enseñas a través del apóstol Pablo con respecto a tu cuerpo, con respecto al testimonio, con respecto al vivir vidas consagradas para ti. Señor, estamos viviendo tiempos como en ese entonces el apóstol lo vivió, donde Señor, en la iglesia se quiere filtrar tanto el legalismo como la mundanalidad o el libertinaje. Y Señor, de verdad oramos por hombres y mujeres que se levanten en el conocimiento de tu palabra, testificando de ti, Señor, amándote a ti, dando su vida por la misma iglesia, de la manera como tú te diste por nosotros, que nosotros también lo hagamos por los demás, Señor. Permite que nuestros corazones sean corazones que se duelan por los demás. Que nosotros, Señor, amemos la cruz de Cristo, nos aferremos a esa cruz y que nosotros, Señor, testifiquemos a los demás de ti. No permitas que nuestros corazones, Señor, sean seducidos por la herejía, Señor, del legalismo y por la herejía del libertinaje, sino que nuestros corazones, Señor, siempre tengan, Señor, su mirada en el reino celestial. Y siempre, Señor, oh Dios de los cielos, con esto en mente, llevemos a los demás a ti, Señor. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser de bendición a los demás. Te lo rogamos, oh Dios. Rogamos esto por tu iglesia, por tu pueblo. En tus manos estamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.
Gracias por escucharnos y gloria a tu nombre, Señor, sea dada en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos entonces a escuchar la siguiente canción y nos preparamos para nuestro último tiempo de acciones de gracia. Queremos ser la generación de reconciliación y paz. Queremos ser nación santa, al orgullo y prejuicio poner fin. En amor hablar verdad al perdido y abatido, al Señor servir unidos y así otros creerán. Seamos la generación de reconciliación y paz. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya estamos en la última parte de nuestro devocional Casa, en acciones de gracias. Pensemos entonces en qué acciones debemos tomar nosotros con base en lo que hemos aprendido hoy, con todo esto que el Señor nos ha enseñado con respecto a las amenazas que de pronto quieren destruir el evangelio, que quieren destruir el cristianismo, y estamos hablando del legalismo y estamos hablando de la mundanalidad o libertinaje. Cómo nosotros debemos cuidarnos, cuidar nuestro testimonio, que podamos decir, como Pablo decía, me pongo como ejemplo ante ustedes, y también sigan el ejemplo de otros que también siguen mi modelo. Quiero que pensemos entonces de qué manera nos debemos cuidar nuestras vidas. Y lo más importante, de la única manera con la que nosotros podemos protegernos de estos falsos evangelios, por decirlo de esta manera, es leyendo, meditando y todos los días hablándonos el verdadero evangelio. Siempre yendo a la cruz. El evangelio de la cruz es el que nos va a guardar a nosotros de ese falso legalismo y ese falso libertinaje o mundanalidad. Que sea el Señor guardando nuestras vidas, pero también cómo nosotros podemos guardar a los demás. Cómo nosotros podemos bendecir a otros, testificar a otros, hablarles a otros. Puede que sea muy molesto para los demás. A veces me ocurre a mí que quiero hablarles en amor, exhortar en amor ante situaciones que veo en mis hermanos y de pronto pienso que puede ser molesto, pero la palabra del Señor a nosotros nos llama a hablar su palabra y hablar en verdad los unos a los otros. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 y 14, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Mi consejo, mi ánimo también para usted, y también me lo hablo a mí misma, es que nosotros prosigamos la meta, que nosotros avancemos mirando a la cruz, mirando a Cristo nuestro Señor, y que podamos nosotros bendecir a otros dándoles de esta palabra que es necesaria en este tiempo para la reconciliación de sus almas con su Creador. Que sea el Señor utilizándonos a nosotros en este día, en el transcurso de la semana, en todas nuestras vidas, y que nosotros todos los días podamos comprender que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, oremos al Señor dando gracias por su palabra y que nos lleve Él a tomar acciones en nuestras vidas. Señor bendito, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, por lo que nos enseñas a través de ella y por lo que, Señor, tú haces, Señor, a través de ella. Oramos, Señor, por nuestros hermanos en la fe para que nos ayudes a estar firmes en tu palabra, día a día guardando tu palabra en nuestros corazones, tu evangelio. Sea, Señor, que nos guarde del libertinaje, nos guarde también, Señor, del legalismo,
y que seas tú ayudándonos también a poder llevarle tu palabra, tu luz a los demás, Señor. En el nombre de Jesús, nuestras vidas sean de testimonio, de ejemplo, y que podamos ponernos como ejemplo, así como Pablo también se puso como ejemplo en su tiempo ante sus hermanos, Señor, en Filipos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita y gloriosa que transforma y cambia vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te exaltamos. Amén y amén. Le invito para que se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho, por favor. Y bueno, que sea el Señor bendiciendo tu vida y esta palabra produzca fruto en tu corazón. Hasta luego. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.